Historia. La cacería del Sendero Negro. No entré al bosque por curiosidad, entré por rabia. Mi hermano Diego desapareció en el Sendero Negro hace 6 días, y la policía ya hablaba de búsqueda sin esperanzas. Yo no. Compré una linterna potente, un machete barato y un botiquín que solo serviría para engañar a mi miedo. El guardabosques me advirtió: después del anochecer, las cosas no respetan el mapa. Le mentí con un vuelvo antes de oscurecer. El Sendero Negro no es un camino. Larga que divide el monte, marcada por hollín viejo y tierra pisoteada como si hubieran arrastrado algo pesado una y otra vez. A los 10 minutos dejé de oír el zumbido de la carretera y apareció un silencio compacto, de esos que se pegan en la lengua. Olía a pino, a humedad y a cobre. El olor del cobre no viene solo. En el primer claro encontré algo de Diego. Su navaja multiherramienta, abierta, con una mancha oscura seca en el filo. No era barro. El mango estaba caliente, como si alguien la hubiera soltado segundos antes. La guardé en el bolsillo interior, contra el pecho, y sentí que el bosque respiraba más cerca. Seguí marcas rojas en la corteza. Al principio pensé que eran pintura de señalización, pero tenían el brillo marrón del tiempo coagulando. A los lados del sendero vi cuerdas tensadas entre troncos, demasiado bajas para ciervos y demasiado altas para jabalíes. Trampas humanas. Me agaché a estudiar una. Tenía anzuelos y trozos de hueso ensartados como reclamos. Un ruido a mi derecha, seco y ahogado, me hizo girar la linterna. Un zorro estaba colgado de una trampa de alambre, retorciéndose lento, con el hocico deshecho. Me acerqué para cortar el cable y el animal me miró con un ojo encharcado, casi humano, antes de que el cuello chasqueara solo por el peso. Lo bajé despacio y cuando tocó el suelo, su vientre se abrió como una fruta madura. La sangre salió tibia y pegajosa. Vomité detrás de un tronco, con la linterna entre los dientes. Mientras escupía bilis, escuché pasos blandos que se acercaban por hojas mojadas. ¿Diego?, pregunté sin pensar. La respuesta fue un silbido bajo, idéntico al que él hacía en el balcón para llamarme de niño. Lo seguí con el corazón en la boca. El silbido me llevó a un arroyo estrecho. En la orilla había huellas, botas grandes, 2 pares, y entre ellas pisadas descalzas que dejaban dedos marcados. Los dedos estaban apuntando al bosque, no al agua, como si alguien hubiera salido de la corriente. Una cinta de mochila, negra y deshilachada, colgaba de una rama. Crucé el arroyo por piedras planas. En mitad del paso, el agua me lamió el tobillo con una frialdad de metal. Miré abajo. La corriente arrastraba hilos oscuros, largos, que se enredaban en mis botas como cabellos. Sacudí los pies y corrí al otro lado, con esa sensación de mierda pegándose al cuero. El bosque cambió de olor. Ya no era pino, era cocina vieja y sangre seca. Las moscas aparecieron primero como un zumbido, luego como puntos negros, en torno a un tronco caído. Alumbré y me arrepentí. Sobre el tronco, colgando de ganchos clavados en la corteza, había trozos de carne, no de animales, un antebrazo con tatuaje borroso, un pedazo de espalda con lunares y algo que parecía una oreja atravesada por un alambre. La náusea volvió, pero se quedó atrapada en el pecho. Entre los trozos vi un colgante de bala con iniciales. D.S. Diego siempre lo llevaba. Lo arranqué de un gancho y me corté la palma. La sangre fresca mezclada con la vieja olía como una moneda mordida. Lo metí en la boca para limpiarlo. Error. Tenía sabor a óxido y ceniza. Alguien habló detrás de mí. Te dije que no vinieras solo. Giré con el machete arriba. Era Clara, la de Protección Civil, con barro hasta las rodillas y un fusil de bengalas en la espalda. Te seguimos por el GPS del móvil, dijo sin acercarse a los trozos. Detrás de ella venía Martín, guardabosques joven, con la cara pálida. Se mueven cuando cae la luz, dijo Martín, mirando los ganchos sin parpadear.
No los del bosque, los hombres. Clara me quitó el colgante de la mano y lo guardó en un ziploc. Si corres te cansas, añadió seca. Si paras te encuentran. Avanzamos juntos, sin hablar más de lo necesario. Clara tiraba cinta fluorescente a los árboles. Al segundo, la cinta colgaba cortada a la altura del cuello. No preguntamos. Encontramos una mochila abierta junto a un tocón. Dentro, vendas, una botella vacía y un trozo de piel con vello arrancado de raíz, pegado a la cremallera como si la mochila hubiera mordido. Más trampas. Una era una fosa cubierta de ramas. Dentro, huesos de animal mezclados con latas aplastadas y dientes sueltos. Otra, un lazo de acero que se cerró al rozar una rama, golpeando el aire con un latigazo. Clara juró en voz baja. Martín empezó a marcar con tiza troncos cada 10 pasos. El primer disparo no fue un disparo. Fue un chasquido sordo, y de golpe Martín cayó hacia atrás, con una flecha negra saliéndole por debajo de la clavícula. El asta tembló como una antena. La sangre tardó un segundo en entender que debía salir. Cuando lo hizo, fue una flor grande y caliente sobre su pecho. Me lancé a sujetarlo. La flecha tenía púas. Cada milímetro que intentaba sacar desgarraba más carne. Clara me apartó con un codazo y le presionó la herida. «Arriba», dijo. Otra flecha zumbó y se clavó en el árbol a mi izquierda, vibrando como un insecto atrapado. «¡Corred!», escupió. Corrimos. El bosque se volvió estrecho, hostil, brazos de ramas arañando la cara y el cuello. Detrás, pasos al unísono sin prisa. Un silbido agudo cortó el aire y sentí un roce caliente en la oreja. Una flecha me arrancó un trozo del lóbulo. La sangre me bajó por el cuello en un hilo pegajoso. Clara lanzó una bengala a la copa de un abeto. La luz roja abrió un techo de humo que hizo toser al bosque. Nos escondimos detrás de una roca grande. Martín respiraba como un fuelle roto. La flecha le había perforado el pulmón. Cada exhalación salía en burbujas rosadas. «No me dejéis», dijo empapando la tierra. Clara sacó un torniquete que servía de nada en el pecho. «Cuando digas», me murmuró, con una mirada que sabía a qué. Escuchamos pasos a 2 metros, lentos, seguros. Botas. Una risa breve, nasal, como probando la garganta. Alguien olió el aire. La punta de una lanza apareció por encima de la roca tanteando y golpeó el suelo donde estaba mi pie un segundo antes. Clara me miró y en su mirada ya estaba hecha la decisión. Le tapé la boca a Martín. Clara apoyó la palma en su esternón, sintiendo el ritmo. «Perdón», dijo, y con la otra mano le clavó el cuchillo entre las costillas directo, sin dudar. Martín se arqueó una vez, como un alambre tenso, y se quedó flojo. La sangre salió menos que antes. El cuerpo se apagó como una vela en lluvia. No lloré. No hubo tiempo. Clara limpió el cuchillo en su propia ropa y me empujó. «Ahora corremos por él», dijo. Saltamos sobre raíces y piedras como si el suelo fuera una cinta. Detrás de nosotros, un grito de disgusto cuando descubrieron el cuerpo. Luego, un cascabeleo. Recogían flechas. Llegamos a una zona de troncos cortados, cicatrices redondas en el suelo. Al centro, una mesa improvisada con tablones y sogas. Encima, herramientas. Hachas, sierras de mano, una especie de bisturí de carnicero con mango de hueso. También había frascos con etiquetas escritas a mano, grasa, venas, mejillas. El olor era insoportable, dulzón, rancio, con la acidez agria de la carne macerada. En un cajón encontramos humanos dientes alineados por tamaños. En otro, fotografías Polaroid con escenas borrosas de gente corriendo entre árboles, captadas con una calma obscena. En la última foto, un primer plano de una boca cosida con hilo de pescar. «No son cazadores, son coleccionistas», dijo Clara con un asco contenido. Entre los tablones, un mapa del bosque dibujado a mano, con rutas marcadas en rojo
y pequeños símbolos de cráneos donde suponían emboscadas. El sendero negro estaba subrayado hasta romper el papel. Mon, golpe seco detrás de nosotros. Me giré tarde. Un hombre grande, con máscara de cuero y un abrigo ensangrentado, me golpeó la sien con el mango de un hacha. Caí de rodillas con la vista hecha astillas. Clara disparó la pistola de bengalas directo al pecho del hombre. La carga se encendió en un estallido rojo y humo, prendiendo fuego al abrigo. El hombre gritó con una voz rota, a mitad entre cerdo y persona, y se abalanzó sobre mí con el hacha ya encendida. Me cubrí con el antebrazo. El filo me abrió desde la muñeca al codo con un corte limpio que no dolió al principio. La sangre salió como si me hubieran quitado un tapón. Le clavé el machete en el muslo y sentí la resistencia de músculo y tendón. Cayó, sacudiendo la cabeza en llamas. Otro apareció por la derecha con una lanza corta. Clara lo recibió con el cuchillo en la axila, hacia arriba, y la hoja desapareció hasta el tope. Él soltó la lanza y trató de agarrarse a ella como a un tronco en un río. La sangre le bajó por el costado en una catarata espesa. Cayó de rodillas vomitando oscuro. «¡Mueve la mano!», me ordenó Clara, vendándome con violencia. El vendaje se enrojeció al instante. «Si te desmayas, te dejo», dijo como si me estuviera enseñando a conducir. Escuchamos más pasos, voces graves, masculladas, como un idioma masticado. Hicimos lo que se hace cuando el bosque ya probó tu sangre. Nos convertimos en sombras. Nos deslizamos hasta un barranco con raíces sobresaliendo como dedos. Bajamos a rastras, clavándonos, astillas en la espalda. Abajo corría un riachuelo oscuro lleno de hojas, con olor a hierro y a restos de pólvora mojada. Las voces pasaron por arriba, lentas, sin asomarse. Uno lanzó una carcajada y escupió. La saliva cayó a 1 metro de mi cara. Caminamos por el cauce con el agua helada, limpiando la sangre que perdía. Mis piernas se volvían de madera. «¿Tu hermano era rápido?», preguntó Clara, sin mirarme. «Sí», respondí sin voz. «Entonces, o corre todavía o ya no corre». La frase me pegó otra flecha. El cauce desembocó en un estanque negro. A un lado había un muelle podrido y sobre él un cobertizo. Entramos. Dentro, una mesa de metal con canales y ganchos en el techo. En un cubo, restos de uñas con esmalte azul. Y una sierra eléctrica con la hoja llena de fibras. Encendí la máquina por impulso. El zumbido me devolvió algo de control. La apagué. En el suelo, bajo la mesa, había un montón de ropa seca y doblada. Tomé una camiseta. Era de Diego. Tenía el olor agrio de su sudor con desodorante. Por primera vez desde que entré, lloré de verdad. Lo hice callado, con la mano en la boca, hasta temblar. Clara puso una mano en mi espalda. «Si está muerto, les quitamos el privilegio del cuerpo. Si está vivo, nos lo quitamos». Asentí, sin entender del todo, pero con la decisión clavada en la lengua. Abrí un armario. Dentro, máscaras hechas con piel. Algunos trozos tenían vello. Uno tenía un lunar idéntico al del hombro de mi madre. Cerré de golpe. La cuerda llevaba hasta una especie de campamento en lo alto de la colina. No era un campamento normal. Había chozas de ramas, hornos improvisados con bidones cortados y colgando de los árboles cuerpos en diferentes estados de descomposición. Algunos estaban abiertos en canal, otros envueltos en bolsas transparentes, como si fueran piezas guardadas en un frigorífico. El aire era tan espeso que costaba respirar. Olía a grasa quemada y a carne rancia. Clara levantó la mano y me indicó silencio. Entre las chozas se movían 3 figuras, lentas, con pasos de animales amaestrados. Cada una llevaba una máscara distinta, una de cuervo, otra de lobo y otra de ciervo. Estaban manchadas de sangre fresca, como si acabaran de terminar un trabajo. Uno de ellos arrastraba un brazo humano como si fuera leña. Nos escondimos detrás de un tronco caído, observando.
Uno de los enmascarados se detuvo frente a un árbol, donde colgaba algo envuelto en tela. Con un cuchillo enorme, cortó las cuerdas, y la tela se abrió. Era un cuerpo. Mi hermano Diego estaba vivo, respirando con dificultad, el torso lleno de cortes y los labios cosidos con hilo negro. Me quedé helado, incapaz de moverme. Quise correr hacia él, pero Clara me agarró del cuello. Sus ojos me decían, «Si vas ahora, morimos los dos». Tragué saliva y me quedé paralizado, con el corazón martillando tan fuerte que pensé que lo oirían. Los enmascarados dejaron a Diego en el suelo y uno le metió un trozo de madera en la boca para que no pudiera gritar. «Clara», susurró, «hay que esperar a que se separen. Si bajamos ahora, nos destrozan». La sangre me hervía, pero asentí. Esperamos hasta que dos de ellos se fueron hacia las chozas. El del lobo se quedó, sentado en una piedra, limpiando su cuchillo con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cada movimiento hacía que la hoja brillara con el reflejo del fuego cercano. Clara levantó su pistola de bengalas y apuntó. Le agarré el brazo. «No», le dije, «déjame a mí». Con la otra mano apreté el machete, que ya estaba pegajoso de sangre seca. Cuando el enmascarado del lobo se inclinó hacia adelante, avancé en silencio y levanté el machete con toda la rabia que me quedaba. El golpe no fue limpio, entró en el hombro y quedó atascado. El enmascarado rugió como un animal y me lanzó al suelo con una fuerza brutal. Sentí las costillas crujir al golpear contra las piedras. Antes de que pudiera reaccionar, Clara disparó. La bengala se incrustó en su cuello y explotó en una llamarada roja. El lobo gritó y se tambaleó, y yo aproveché para hundir el machete en su garganta hasta que sentí que cortaba todo. El cuerpo cayó convulsionando, con sangre borboteando a chorros oscuros que empaparon mi rostro y mi ropa. No tuve tiempo de respirar. Los otros dos habían escuchado el ruido y corrían hacia nosotros, lanzando aullidos horribles. Clara me agarró del brazo y gritó, «¡Diego, ahora!». Lo desató de las cuerdas y mi hermano cayó de rodillas, con los ojos abiertos de par en par y el hilo negro aún cosiendo sus labios. Los enmascarados llegaron. Uno me golpeó con una masa improvisada hecha de huesos. Sentí que el aire salía de mis pulmones. El otro se lanzó contra Clara, que forcejeaba con el fusil de bengalas. Diego, aún aturdido, se arrastró hasta una piedra y la levantó con ambas manos temblorosas. Con un grito ahogado, golpeó la cabeza del enmascarado del cuervo. El cráneo sonó como una sandía reventando. La sangre y los fragmentos de hueso salpicaron el suelo. El del ciervo, furioso, empujó a Clara contra un tronco y la sujetó por la garganta. Yo, medio ciego del dolor, me levanté tambaleando y le lancé el machete clavándolo en la espalda. El hombre soltó un bramido bestial, se giró hacia mí y antes de caer, me golpeó en la cara con el codo. Caí de espaldas, viendo el cielo entre las ramas, lleno de humo y brasas. El silencio cayó de golpe, roto solo por la respiración agitada de nosotros tres. Diego estaba cubierto de sangre, parte suya y parte ajena, con los labios aún cosidos. Clara jadeaba, sujetándose el cuello lleno de marcas rojas. Yo no sentía el brazo izquierdo, solo el calor pegajoso que seguía goteando. Intentamos salir del campamento arrastrando a Diego, pero el bosque parecía cerrarse más y más. Los árboles se inclinaban, las sombras se movían. Entonces lo escuchamos. Más pasos, más risas graves, como si hubiéramos derrotado solo a una parte. Había más, muchos más. Corrimos por el sendero iluminado apenas por la linterna rota. Las ramas nos arañaban la piel, dejándonos marcas sangrantes. Diego tropezaba a cada paso, escupiendo sangre por las costuras de sus labios. Clara gritaba que no paráramos, que si nos alcanzaban no quedaría nada de nosotros para enterrar. Llegamos al claro donde había empezado todo. El aire olía a humo,
a hierro y a cenizas frescas. Los cuerpos que habíamos dejado atrás ya no estaban, ni el del lobo quemado, ni el del cuervo con el cráneo destrozado, ni el del ciervo atravesado por mi machete. Solo quedaban manchas de sangre, arrastradas hacia la oscuridad. Clara apuntó la pistola de bengalas al cielo y disparó. La luz iluminó todo el bosque, revelando siluetas escondidas entre los troncos, docenas de enmascarados, inmóviles, observándonos en silencio. Cada máscara reflejaba la luz con un brillo vacío, inhumano. La bengala cayó al suelo y el bosque volvió a quedar en sombras. No recuerdo cómo llegamos a la carretera, solo recuerdo las luces de un coche patrulla, las voces lejanas y a Diego desmayándose en mis brazos mientras trataban de cortar los hilos de sus labios. Pero lo que nunca olvidaré fue mirar atrás y ver, entre los árboles, un centenar de máscaras mirándonos fijamente, sin moverse, como si el bosque entero respirara con ellas. Y en mi pecho aún siento el peso del machete, como si todavía no hubiera terminado.